Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Aquí en nuestra pantalla de Telesur les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día para hoy y los invitamos a que opine y participe de ella. Vamos a verla. Ahí la tienen en pantalla, tiene que ver con Brasil. Nuestra pregunta de hoy: el presidente Jair Bolsonaro vetó parte del proyecto aprobado en el Congreso para atender a pueblos indígenas de la Amazonía en la pandemia. Ya son más de 12.000 que han dado positivo al COVID-19. Pero ¿por qué Bolsonaro no protege a los pueblos originarios de Brasil? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur, nuestro usuario. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde con su homólogo estadounidense Donald Trump como parte de su visita oficial a Estados Unidos. El encuentro se realizó tras la entrada en vigor el pasado 1 de julio del Tratado Comercial TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Este es nuestro primer tema del día. Ampliamos. Ambos mandatarios ofrecieron declaraciones sobre las relaciones bilaterales, Estados Unidos y México, y la importancia de la integración regional. Hemos trabajado en los aspectos más complejos que enfrentamos los dos países, que verdaderamente había permanecido sin resolverse por muchos años y francamente debieron haberse resuelto mucho antes de que yo llegara aquí. Pero estamos concretando grandes objetivos y estamos estrechando nuestras relaciones para las futuras décadas. Con lo que hemos logrado, el potencial conjunto de México y Estados Unidos no tiene límites. México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. Como es sabido, América del Norte es de las regiones económicas más importantes del planeta. No obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales. Exportamos al resto del mundo 3.579 billones de dólares, pero importamos 4.190 billones de dólares. Es decir, mantenemos un déficit de 611.000 millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleo. Para saber más sobre los pormenores y los detalles de esta reunión entre el mandatario mexicano y su homólogo estadounidense, vamos ahora hasta la Ciudad de México, en directo con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien tiene más información para nosotros. Eduardo, un gusto saludarte nuevamente. Cuéntanos más sobre esta visita oficial que hace el mandatario mexicano. Ahí la reunión que tuvo esta tarde con su homólogo estadounidense Donald Trump. Hola Luis, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Pues nosotros hemos estado dando seguimiento a este primer viaje al extranjero que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al gobierno de este país en diciembre de 2018. Cabe destacar, Luis, que hay una cosa importante que se ha resaltado el día de hoy en estos discursos que pronunciaron hace algunos minutos tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, está señalando Trump la importancia de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye al pasado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenía vigencia desde 1994 y que ahora se han dado nuevas condiciones en donde justamente Donald Trump se concentra en los beneficios que podrá tener ese acuerdo comercial para los tres países que han conformado este bloque, cuyas operaciones comerciales ascienden hasta 1.2 billones de dólares cada año. Por otro lado, el presidente López Obrador, además de resaltar el tema del acuerdo comercial, también aprovechó
estas palabras que pronunció en la Casa Blanca para poner en orden algunos temas que han generado algún tipo de polémica en este país por el viaje que el presidente López Obrador emprendió a Washington. Y es que cabe destacar que el presidente López Obrador además hizo énfasis en las aportaciones que realizan los migrantes mexicanos a la economía estadounidense. Además, también defendió muchas situaciones que tienen que ver con la historia de los mexicanos en Estados Unidos, pero también ha dicho que prefiere que en las relaciones o en esta relación bilateral, en lo futuro, lo que haya sea no agravios, sino además también una buena vecindad. Ha señalado también el presidente López Obrador que los mexicanos son personas trabajadoras y que precisamente van a aportar importantes ganancias a Estados Unidos, y además también la importancia que tiene para México las remesas que envían a sus familias de este lado de la frontera. Por otro lado, también se han abordado estos temas en medio de un clima que nosotros pudimos observar el día de hoy, Luis, en donde se destaca el apoyo que hubo por parte de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos, que incluso viajaron o se trasladaron desde algunos otros lugares de Estados Unidos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como en todo, Luis, no puede faltar también los grupos que han marcado la oposición desde Estados Unidos hacia el gobierno del presidente López Obrador. Así las circunstancias, el clima de esta reunión que hubo entre el presidente mexicano y su homólogo estadounidense, y donde desafortunadamente lo dijo el canciller Marcelo Ebrard y lo dijo también el propio presidente López Obrador días antes de ir a su viaje a Estados Unidos, no pudo estar presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien también se tiene una buena relación, dijo el presidente, y quien además aceptó la invitación que le hiciera López Obrador a venir a México una vez que las circunstancias de seguridad y también todo esto que está ahora marcando la vida de las personas que tiene que ver con la pandemia, pues lo permita. Así la situación, Luis, y por supuesto nosotros continuaremos pendientes de las actividades que tiene López Obrador, que para esta tarde, según la agenda que se tiene programada, estará cenando con el presidente Trump, pero además estarán acompañados tanto de empresarios mexicanos como de empresarios de Estados Unidos para abordar estos temas y las oportunidades que brinda el nuevo acuerdo comercial a ambos países. Así es, Eduardo, gracias por informarnos. Estaremos siguiendo de cerca toda esta agenda oficial del presidente mexicano en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Bien, ahora tenemos para ustedes información de último minuto. De México pasamos a Perú. Revisamos la cuenta del presidente de ese país, Martín Vizcarra, en Twitter, que dice lo siguiente. Vamos a ver. Cumpliendo mi palabra y compromiso con el Perú, convoco a elecciones generales para elegir a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y congresistas para el periodo 2021-2026. Dice el presidente Vizcarra, sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país. Repetimos, información de último minuto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, convoca a elecciones generales para elegir al próximo presidente, vicepresidente y congresista de ese país en el periodo 2021-2026. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. Tiene que ver con Brasil. El presidente Jair Bolsonaro vetó parte del proyecto aprobado en el Congreso para atender a pueblos indígenas de la Amazonía en la pandemia. Pero ya son más de 12.000 los que han dado positivo al COVID-19. ¿Y por qué Bolsonaro no protege a los pueblos originarios? Esa es nuestra pregunta, nuestra duda para hoy. Opine, la encuentra en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Ahora hacemos una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy le mostramos. Esta imagen es en Italia. Hacemos una pausa, ya regresamos.
a un año de haberse celebrado el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Durante la cumbre virtual celebrada este miércoles, Cuba, como país fundador, expuso sus experiencias en materia de protección laboral en esta etapa de enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus. Durante la reunión del director general de la OIT, Guy Ryder, reiteró la importancia de consolidar una estrategia integral para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en el sector laboral. Desde la cumbre también se ha hecho énfasis en la erradicación de la pobreza, así como en el proceso de recuperación económica tras la crisis por el nuevo coronavirus. El encuentro, que se realizará hasta el 9 de julio, reúne a más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo. La jornada contó con la participación de diversos líderes mundiales. Cuba, una nación pequeña que ha enfrentado la pandemia de la COVID-19, sufre el recrudecimiento brutal y oportunista de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, dirigida a estrangular totalmente nuestro comercio y el acceso a los combustibles y las divisas internacionales. A pesar de la creciente demanda mundial, el bloqueo a Cuba no solo se mantuvo al sobrevenir la amenaza epidemiológica para todo el planeta, sino que ha ido escalando en su acoso criminal a todo el pueblo, castigando con particular saña a la familia cubana. En medio de esa asfixiante guerra económica, nuestro gobierno ha implementado acciones para la protección de la salud de todo el pueblo, el mantenimiento del empleo y la defensa de las garantías y derechos laborales para todos, que son baluartes de nuestro proyecto social. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la cumbre virtual de la Organización Mundial del Trabajo, señaló que la actual crisis de desempleo se ha multiplicado no solo por la pandemia del coronavirus, sino por la política neoliberal adoptada por muchos gobiernos. El desempleo se ha multiplicado, la desprotección social aumenta y con ella se acrecientan las desigualdades y la pobreza. Pero no debemos engañarnos. Los terribles impactos y las nefastas consecuencias de la pandemia en todo el mundo no se deben solamente a este letal virus. Años de política neoliberal y de capitalismo salvaje, regidos por los designios del mercado, son la causa más profunda de la grave situación global. Según los expertos, ya se han perdido 305 millones de empleos y 1.600 millones de trabajadores ven amenazados sus medios de subsistencia. Para ampliar esta información vamos ahora hasta La Habana. Nayara Tardo nos envía el siguiente reporte. Adelante, Nayara. Así es, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó este miércoles sobre las consecuencias provocadas por la COVID-19 en el mercado laboral y la seguridad social. El mandatario cubano intervino en el foro virtual organizado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde también afirmó que bajo las reglas del mercado los efectos de la pandemia multiplicarán el desempleo y la desprotección social en el mundo. Díaz-Canel aseguró que Cuba defiende las garantías y los derechos laborales en medio de la asfixia económica que también ha provocado el bloqueo de Estados Unidos. Destacó que esta medida impuesta por la Casa Blanca hace casi 60 años a la isla caribeña está dirigida a estrangular totalmente el comercio del país, su acceso a los combustibles y a las divisas internacionales, a pesar de la creciente demanda mundial para su eliminación. Sin embargo, reiteró que a pesar de ello, el gobierno cubano aplicó 36 medidas de carácter laboral y salarial para la protección de los trabajadores, entre las que se encuentran el trabajo a distancia, el teletrabajo y la reubicación en otros puestos laborales. Dijo también que se establecieron garantías salariales a quienes se encuentran en sus casas, al cuidado de los pequeños, de los adultos mayores y a aquellas personas en condiciones de fragilidad de salud, a los que no fue posible reubicar en otros puestos. Estos fueron algunos de los principales puntos destacados por el presidente cubano durante este encuentro que se realizó de manera virtual. Recordemos que Cuba es uno de los países fundadores de la OIT y según el presidente de la nación caribeña, esta reafirma su compromiso de seguir garantizando los derechos de los trabajadores. Adelante. Gracias, Nayara, por el reporte desde La Habana, Cuba. Con esto pasamos a revisar otras informaciones. Nos vamos a la cuenta en Twitter de nuestros corresponsales.
Iniciamos con la información desde Bolivia. Freddy Morales nos informa que miles de docentes del área rural y campesinos de La Paz exigen la renuncia del ministro de Educación, a quien acusan de promover la privatización de la educación y discriminar a los estudiantes del área rural. Miles de maestros del área rural y dirigentes campesinos aymaras de la ciudad de La Paz marcharon por el centro de la ciudad para exigir la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a quien acusan del intento de privatizar la educación, pero además de imponer mediante un decreto supremo la educación a distancia mediante Internet. Esto marginaría a los estudiantes del área rural porque la gran cantidad de estudiantes del área rural no cuenta con este servicio. También se ha denunciado que se intenta, mediante la educación a distancia o la educación por Internet, discriminar a las familias pobres que viven en los barrios de las ciudades principales del país. Y también tenemos información desde Venezuela. Nos dice Leonel Retamán, nuestro corresponsal, que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que este 7 de julio la Defensa Aeroespacial detectó el ingreso de una narcoaeronave con matrícula de Estados Unidos al espacio aéreo del país y tras aplicar los protocolos fue derribado por la aviación militar. Y nuestro tema en desarrollo se genera en Brasil. La Asociación de Pueblos Indígenas Brasileños alertó que más de 12.000 aborígenes han sido contagiados con la COVID-19 mientras el gobierno vetó la asistencia a los pueblos indígenas durante la pandemia. Desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal André Vieira nos tiene más información sobre esta decisión del gobierno brasileño. André, como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos qué reacciones se han dado al veto del gobierno del presidente Jair Bolsonaro a una medida como esta. Hola, sí, Luis, saludos para ti, para la audiencia de Temas del Día. Tú ya nos adelantaba que una de las principales repercusiones fue justamente de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, la APIB, y de diferentes otras organizaciones que en una carta conjunta denunciaron que este veto del presidente a este plan de emergencia en este momento de la COVID-19 muestra el carácter racista del gobierno de Jair Bolsonaro y afirma que el gobierno vetó las principales demandas, todo lo que es esencial en este momento para estos pueblos, pero que dejó las acciones religiosas que de hecho pueden llevar en ese momento el contagio a pueblos que están aislados aquí en Brasil. Luis, recordemos que en la madrugada de hoy el presidente Jair Bolsonaro sancionó la ley 14021, pero vetó artículos importantes, 6 puntos muy importantes. Entre ellos está justamente el acceso al agua potable, el acceso a materiales de higiene, acceso a camas hospitalarias y también acceso a respiradores por parte de los indígenas. O sea, Luis, estamos hablando en un momento de pandemia donde hay una denuncia evidente de Brasil como este país donde aumentan los números de la COVID-19, pero con los pueblos indígenas, pueblos muy afectados, y el presidente en el momento de crear un plan de emergencia para salvar a estos pueblos, para proteger a estos pueblos de la COVID-19, el presidente veta el acceso al agua potable, un artículo elemental individualmente, pero veta camas hospitalarias, veta también el acceso a respiradores. O sea, Luis, en plena pandemia, el presidente veta artículos que podrían salvar las vidas de los indígenas. Que nuestros televidentes concluyan cuál es el objetivo del gobierno, Luis. André Vieira, muchísimas gracias por esta información desde el gigante amazónico. Hasta la próxima. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día, que tiene que ver precisamente con este tema del que nos hablaba André Vieira. Ahí repasamos nuestra pregunta. Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vetó parte del proyecto aprobado en el Congreso para atender a pueblos indígenas de la Amazonía en la pandemia. Ya son más de 12.000 los que han dado positivo al COVID-19. Pero ¿por qué Bolsonaro no protege a los pueblos originarios? Vamos a repasar a nuestros seguidores y sus respuestas. Dice la cuenta de Audrey Milagros:
El virus se le cayó como anillo al dedo, va a hacer lo mismo que hizo con la quema de tantas extensiones de vegetación, nada para que se mueran. La idea es exterminar todo lo que le impide entregar las tierras a las corporaciones para hacer lo único que saben, negocios en contra de la vida, dice Audrey Milagros. La cuenta de Nélida Salazar nos dice porque está comprometido con el plan de Trump de exterminar a media humanidad. Mientras tanto, Guillermo Lescano, dice el presidente de Brasil, no protege a nadie, tampoco se cuida, no reposa, no hace caso a los facultativos, es un riesgo real para él y para terceros. La hidroxicloroquina no es una vacuna y por lo tanto no cura. Y también tenemos una respuesta de Yautala Altán. Bolsonaro es un supremacista que odia a los pueblos indígenas. Beneficiará a los criminales, grupos oligopólicos y terratenientes que depredan la Amazonía. Recomiendo ver la hermosa película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra para apreciar la sabiduría indígena. Una muy bonita película, la recomiendo yo también. Y con estas respuestas y con esta información de tema del día llegamos al final de esta edición. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.